Ya. La palabra, y vamos a ir a Efesios. Bienvenidos, qué bueno poder verlos esta mañana y saber que Dios ha sido fiel con nosotros. Por eso estamos aquí. Efesios capítulo 5, versículo 14, por favor. Vamos entonces a continuar con el tema que iniciamos la semana anterior. Y Efesios es una carta que el apóstol Pablo dirige a la iglesia que está ubicada en Éfeso. Y en el versículo 14 él dice: porque la luz hace todo visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón, dando gracias a Dios por todo, al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, nosotros decíamos que el apóstol escribe esta carta porque él se da cuenta de que hay un problema en la iglesia de los Efesios, y es que están siendo invadidos por unos conceptos equivocados que tienden a, digamos, a mundanalizar la iglesia, ¿no? Y ellos estaban recibiendo enseñanzas o sugerencias de que hacer ciertas cosas no era pecado, que se podían hacer ciertas cosas. Por ejemplo, él habla aquí, una de las cosas es: no se emborrachen, dice, con vino, ¿no? ¿Por qué? Porque el concepto era no hay problema, no se puede tomar. Sí, sabemos controlar la bebida, la podemos controlar, pero él dice: en vez de emborracharse con vino, ustedes tienen que llenarse del Espíritu Santo. Y habían otras cosas que se estaban tratando de introducir, como pecados sexuales, como formas, digamos, vulgares de hablar y todas esas cosas. Entonces el apóstol Pablo los confronta y les dice, primero, les dice: la luz todo lo revela, lo bueno y lo malo lo revela la luz. Por eso ustedes tienen que comportarse como si estuvieran vivos. Levántense los que están muertos, levántense los que están dormidos, y no se dejen arrastrar por la corriente del mundo que está tratando de llevarlos a la perdición. Y decíamos que los peces muertos son los que arrastran la corriente, pero los peces vivos luchan aún en contra de la corriente para no dejarse arrastrar. Y el desafío que Dios nos hace, el llamado que Dios nos hace: ustedes tienen que comportarse como gente que está viva, que tiene los ojos bien abiertos y que se da cuenta hacia dónde es que el mundo o el sistema actual nos está arrastrando. Entonces el versículo 15, de ahí vamos a partir, dice: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Esta es la palabra que vamos a analizar esta mañana. Y dice: porque los días son malos. Tenemos que tener en claro esto. Mire, entre más riesgo haya, más cuidado debemos tener de cómo vivimos, porque hay riesgos constantes a nuestro alrededor. Y nosotros decíamos: el riesgo está en todos lados, el riesgo de caer, de resbalarnos, la trampa, la cascarita está en todos lados. Está en el trabajo, está en la casa, está en la calle, está donde quiera que esté. El enemigo siempre está poniendo trampas para hacerlo caer. Por lo tanto, entre más feo se ponga el camino, más cuidadosos debemos ser al andar. Y vamos a mirar lo que significa ser sabio o ser necio. Y es: no vivan como necios, vivan como sabios.
Según el texto hay dos maneras de vivir. Se puede vivir como necio o se puede vivir como sabio. La mayoría, bueno, el mundo está dividido en estos dos grupos. Unos viviendo como necios, otros viviendo como sabios. Pero es la realidad de la vida la que determina cómo estamos viviendo. Un sabio, una persona necia, ¿no? Bueno, entonces, bueno, decíamos que una persona necia es una persona que siempre terminará sus días mal. Nunca habrá realmente éxito para una persona que viva de una manera necia. ¿Cómo se define la palabra necio? Necio, ¿no? O sabio. Primero, sabios. Sabio es el que diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Eso es sabio. Saber diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero eso no es todo. Porque el sabio, además de diferenciar entre lo bueno y lo malo, decide hacer lo bueno. En eso consiste la sabiduría. Yo sé que esto es bueno y que esto es malo, pero si soy sabio, decido inclinarme por lo bueno y dejar de lado lo que es malo. Eso es ser sabio. Porque hay gente que cree que es sabia porque sabe. No es que yo sé. Es que a mí no hay necesidad de que me digan nada porque yo sé. Pero no es suficiente con saber hacer lo bueno. Hay que hacerlo. Y el necio, al contrario, ¿no? Es el que igual sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, pero se inclina por lo malo. Ese es el necio. No, yo sé que si me voy por aquí me voy a estrellar, pero no importa, me voy. Ese es necio. Y hay un tercer grupo que son los ignorantes. Y los ignorantes son aquellos que no saben hacer lo bueno, pero y por esa ignorancia entonces terminan haciendo lo que no es correcto. Ahí están los niños, ¿no? Los niños, podemos decir, les falta conocimiento, por eso cometen errores. Pero no porque sean malos, sino porque no tienen el conocimiento. Por eso hay que tener paciencia con los niños y hay que enseñarles. Entonces, actuar con sabiduría, tenemos que entender esto, es fundamental para tener éxito en la vida. Oiga bien esto, es fundamental actuar con sabiduría para poder tener éxito en la vida. La mayoría de los fracasos no tienen nada que ver ni con la mala suerte, ni con el destino, ni con la sal, como decimos por acá. No es que estoy salado, no. La mayoría de los fracasos vienen por la necedad. ¿Por qué? Porque nos tropezamos una vez y, como dice la canción, vamos y nos tropezamos de nuevo con la misma piedra. ¿Por qué? Porque hay necedad en nuestras vidas. Y vamos a mirar algunos ejemplos aquí de cómo se debe aplicar la sabiduría de una manera práctica. Y lo vamos a mirar en la relación de pareja. Primero, en la relación de pareja. ¿Cómo actuar con sabiduría en nuestra familia? Vamos a mirar dos textos que le hablan. El primero le habla al hombre, al marido, y el segundo le habla a la mujer. El primero está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. El apóstol le dice a los maridos, porque la Reina Valera dice igualmente, ustedes maridos, dice, si alguien tiene una versión Reina Valera, así dice, ustedes maridos de la misma manera tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. La palabra entendimiento es igual a ¿qué? Sabiduría. Dice, trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil en el aspecto físico, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios le ha dado.
trátenla como es debido, para que nada estorbe sus oraciones. Entonces el apóstol dice, ustedes maridos, vivan con sus mujeres sabiamente. ¿Qué es vivir sabiamente con la mujer? Ahora, aquí está hablando de algo importante y es la convivencia, ¿no? Vivan o convivan. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y yo pienso que si para algo hay que tener sabiduría, es para compartir la vida con alguien, ¿no? Necesitamos sabiduría para poder vivir bien, ¿no? Que la convivencia nos traiga bendición y no perjuicios. Eso es lo que tenemos que entender, que nos traiga bendición y no perjuicios. Pero en cuántas ocasiones el convivir con alguien, el tener a alguien para compartir la vida, más que traer beneficios, trae ¿qué? Amarguras, tristezas, problemas. Y ese no es el propósito de Dios. Entonces, es importante la comprensión. El hombre debe saber con quién está viviendo. No sé por qué, pero le dice al hombre, ¿no? Debe saber con quién está viviendo. Y yo diría aún más para los que todavía no han elegido su pareja, antes de convivir con alguien, esa persona debe conocer con quién es que va a vivir. Debe saber con quién es que va a vivir. ¿No le parece que sería importante eso? ¿Por qué? O sea, porque si no sabe con quién es que va a compartir su vida, y es toda la vida. ¿Por qué? Porque es hasta que la muerte los separe, se supone, ¿no? Pero en el camino encontramos cosas que nos sorprenden. Y que no las esperamos. ¿Por qué? Porque generalmente nos lanzamos a establecer una relación sin conocer. Entonces, es sabio conocer. ¿Para qué sirve conocer? ¿O qué es lo que debemos conocer? El hombre tiene que saber qué es lo que a la mujer le gusta o qué es lo que a la mujer le disgusta. Ahora, esto no lo aplicamos solo al hombre, también lo aplicamos a la mujer, ¿verdad? Bueno, ahora en este tiempo no hay diferencia, ¿no? Hay igualdad. La mujer exige la igualdad. Por lo tanto, si se exige igualdad en los deberes, también se exige igualdad en las responsabilidades. Entonces, la pareja debe conocer a su pareja, tanto hombre como mujer. ¿Qué le gusta o qué le disgusta? ¿Para qué sirve saber qué le disgusta o qué le disgusta a la pareja? Pues sirve para no llevar la contraria, ¿sí? Sirve para fortalecer la relación. ¿Por qué? Porque si yo descubro que a mi mujer no le gusta que le griten, entonces yo, ¿qué tengo que hacer? Pues no gritarle. ¿Por qué? Porque si a ella no le gusta que le griten y yo le grito, entonces voy a producir ¿qué? Un problema dentro del hogar. Voy a encender la mecha. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso es solo un ejemplo, ¿no? Y la mujer, bueno, si al marido no le gusta que digamos así, que le sirvan la comida fría, es algo, un detalle simplemente, entonces, ¿qué tiene que hacer la mujer? Pues no llevarle la contraria. ¿Por qué? Porque si le lleva la contraria, va a haber un problema. Eso es ser ¿qué? Sabio. Mire, muchas veces las personas deciden llevarle la contraria al otro adrede, ¿no? Intencionalmente. Como yo sé que no le gusta esto a él, entonces pum, lo hago, ¿no es cierto? Se lo hace. Hermano, ¿cómo estamos actuando? Estamos actuando como tontos realmente. ¿Por qué? Porque ¿qué espero yo de alguien a quien le estoy llevando la contraria? ¿Qué espero? ¿Que me felicite? ¿No? ¿Que se ponga contento y feliz? No, lo que voy a lograr es un problema. Es como dicen, meter el dedo en la llaga. Somos insensatos si pensamos que vamos a vivir bien cuando nos dedicamos a llevarle la contraria a la otra persona. Lo único que logramos es que hacer de nuestro hogar un campo de batalla. Y nadie quiere vivir ahí. Pero somos caprichosos, ¿verdad?
A veces somos caprichosos y tratamos de castigar al otro llevándole la contraria, pero ahí todos somos castigados, porque todos sufrimos las consecuencias. Entonces, se tiene que saber, se tiene que conocer las fortalezas y las debilidades de la otra persona. ¿Por qué es importante conocer las fortalezas? Porque las fortalezas son lo que la persona sabe hacer, lo que la persona puede hacer bien. ¿Y las debilidades cuáles son? Es lo que a la persona le queda difícil lograr. ¿Y por qué necesito saber fortalezas y debilidades? O sea, ¿por qué? Porque si esa persona es hábil para hacer esto, entonces le voy a poner la tarea o le voy a pedir el favor. Y la persona se va a sentir bien haciendo el trabajo y va a lograrlo con éxito. ¿Para qué necesito saber las debilidades? Para no poner a una persona a hacer algo que no puede hacer y luego termine frustrado y termine mal. Entonces, conociendo, debemos conocer también y entender las diferencias físicas y emocionales entre el hombre y la mujer. Hay diferencias. El hombre no es igual a la mujer. Dios lo hizo diferente porque tenía planes diferentes para el hombre, y para la mujer también tenía un propósito especial. Entonces, la mujer es diferente al hombre físicamente. Aunque decíamos anoche, ahora las mujeres ya están yendo al gimnasio, ¿no? Y qué miedo, ¿por qué? Porque las mujeres que van al gimnasio se vuelven más fuertes que los mismos hombres, ¿sí? Ahora, así que no, por ese lado, complicado, ¿verdad? No nos podemos poner al nivel de las mujeres. ¿Por qué? Porque también se fortalecen y yo no sé para qué, ¿no? Ojalá no sea para defenderse, ¿no es cierto? Pero bueno, de todas maneras hay una diferencia. Hay diferencias emocionales. Los hombres muchas veces les molesta que las mujeres se sientan vulnerables, que las mujeres lloren. Pero usted, ¿por qué solamente llorando? Vive llorando, se la pasa llorando. Eso es parte de de lo que Dios hizo en la mujer, la sensibilidad, ¿no? Y hay que entender esa parte. Y la mujer a veces no entiende que el hombre es duro para llorar. Pero es que usted parece que no sintiera, es que a usted parece que no le importara. Dios lo hizo así por alguna razón, aunque hay hombres también que son más llorones que las mujeres, ¿no? Pero no es frecuente. Dios hizo esas diferencias. Si yo conozco los límites de mi pareja, entonces lo más sabio es no tratar de sobrepasarlos. ¿Por qué la convivencia se vuelve tan difícil y se ha vuelto tan difícil en este tiempo? Porque nos dedicamos a exigir. El uno le exige al otro y el otro le exige al otro también. Nos dedicamos a exigir sin pensar en lo que la otra persona siente o desea. Y tenemos que tener claro, mire, nosotros no buscamos una pareja, hombre o mujer, pensando en que nos va a complacer, porque ese es un error. Yo voy a buscarme una esposa, o sea, que sea a mi medida. ¿Qué es que sea a mi medida? Que me complazca, que me atienda, no que me haga sentir bien. Bueno, esa es una aspiración, pero eso es al contrario, ¿verdad? Usted también, o sea, ¿por qué? Porque la otra persona, son dos, ¿no? El uno está buscando a alguien que lo complazca, el hombre busca a una mujer que lo complazca, y la mujer busca a un hombre que la complazca. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El hombre tiene que complacer a la mujer y la mujer tiene que complacer al hombre. Entonces hay un complemento, ahí van a ser felices. Pero si yo solamente busco que me complazcan, pero no me interesa lo que la otra persona sienta, no me interesa lo que la otra persona piense, entonces estoy mal y estoy actuando sin entendimiento y sin sabiduría. ¿Ustedes sabían que esa también es una forma de irrespeto? Esa también es una forma de violencia psicológica. O sea, no tener en cuenta lo que la otra persona piensa, lo que la otra persona desea. No, es que esto es lo que yo quiero y como yo aquí mando, entonces esto así se tiene que hacer. Eso también es una forma de violencia. Entonces, un esposo, termina diciendo el texto, dice, ustedes deben vivir con sus esposas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más
frágil. Uno, pensando que la mujer es un ser frágil. ¿Por qué la Biblia la llama frágil? O sea, no es tanto por la forma física, sino por la parte emocional. Y dice también, para que vuestras oraciones, que dice, no tengan que esto. Mire, está en juego, ¿qué? Algo muy importante, que es la respuesta a la oración de parte de Dios. Y podríamos decir, un esposo que no pueda tener una relación de respeto y de comprensión con su esposa, tampoco puede tener una relación con Dios. No la puede tener. ¿Por qué? Porque Dios mide, ¿no?, la calidad de la relación con Él, teniendo en cuenta la relación que tengamos con quienes, con las personas que nos rodean. Entonces, eso con respecto a los esposos, pero aplicable al uno y al otro también. Vamos a mirar ahora Proverbios 14:1, y este proverbio habla de la mujer. Proverbios 14:1. Proverbios capítulo 14, versículo 1. El texto es muy conocido. Y miren lo que dice. Si lo pueden leer ahí, ¿verdad? La mujer sabia, dice, edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos, que dice, lo destruye. Son palabras fuertes, y esas palabras, cuando esas palabras llegan directo, ¿no?, como que quiere que pasen por encima, ¿no? Como que no nos toquen. Eso me hago un ladito para que pasen por un lado. Pero ahí está, y no podemos ignorar esta verdad. Entonces, sabiduría para edificar la casa. ¿Por qué Dios le delega, por alguna razón, este trabajo a la mujer? Eso es bíblico. Usted tiene que entender que eso es bíblico. Dios, por alguna razón, le delegó a la mujer, óigame bien, la tarea de mantener unida a la familia, de mantenerla unida. Y eso nosotros lo miramos. El otro día hablábamos de que cuando el marido o el papá se muere en la casa, se muere ya el mayor, hay problemas, ¿no es cierto? Bueno, se le extraña, hay un vacío ahí, pero ¿saben que la familia sigue unida? Aunque el papá falte, la familia sigue unida. ¿Alrededor de quién? De la mamá. Eso es una realidad. Pero cuando la mamá se muere, es posible que la familia, ¿qué?, se disperse. ¿Yo a qué voy a la casa? ¿Ya a qué voy a la casa? Ya mi mamá no está, así está el papá, y así está el hermano, y así está el nieto. Mi mamá ya no está. ¿Por qué? Porque Dios le dio a las mujeres la responsabilidad de mantener unida a la familia. No es el hombre el que puede unir a la familia, sino que la mujer. Y cuando la mujer falla en ese sentido, es probable que las familias se desbaraten. Que se desbarate con la muerte, eso es irremediable. No hay remedio. Bueno, se murió, ya no hay nada que hacer, hermano. Pero que se desbarate porque no se cumple con la obligación, eso es otra cosa, y de eso hay que darle cuenta a Dios. Entonces, el hombre, hablemos de la responsabilidad que Dios le dio a cada uno de los miembros de la pareja. Al hombre, Dios lo dotó de fuerza física diferente a la mujer. ¿Por qué? Porque la obligación del hombre era que él debía producir el sustento para la familia. Sustento. Y Dios le dijo a Adán, con el sudor de tu frente, te ganarás, ¿qué?, el sustento tuyo y de tu familia. Por lo tanto, el hombre no podía cuidar de la casa. No puede cuidar de la casa. ¿Por qué? Porque no puede estar en la casa cuidando de los hijos y al mismo tiempo estar en otro lugar procurando el sustento para la familia. No puede. Entonces, por eso Dios le delega a la mujer el cuidado de la casa, del marido y de los hijos. Esa es la función de la mujer según la Biblia. Esa es. Ahora, lamentablemente, todos esos principios se han hecho a un lado. Se justifica. ¿Cómo se justifica la ausencia de la mujer en el hogar? Por la situación económica. Bueno, esto ya lo hemos hablado, ¿no?
Es que la situación económica está tan complicada, está tan difícil, que si la mujer no trabaja, entonces se van a pasar necesidades. Ese es el argumento. Ahora, pero miremos una cosa. ¿De dónde viene eso? Esto tiene que ver con la falta de fe. Porque la Biblia dice que el sustento viene, en últimas, ¿de quién viene? De Dios. No se preocupe por lo que han de comer o lo han de beber. Busque primeramente el reino de Dios. Eso es lo que nos dice. Entonces, aún el asunto de la escasez económica tiene que ver con la falta de confianza en las promesas que Dios nos ha dado. Y en el ponerle cuidado a lo que realmente nosotros tenemos que hacer para que las cosas nos salgan bien. Y lo otro, mis amados, es la extravagancia de la vida. Es que la gente hoy en día ya no estamos conformes con vivir bien. Ya queremos, no es vivir bien, sino vivir como los otros viven. Y el sistema, óigame bien, y yo estoy muy en contra de esto, el sistema nos está metiendo cada día más en un consumismo de cosas que no necesitamos. Mire usted, mire la vida de antes y la vida de ahora. Pensemos un momento. ¿Cómo se vivía antes? Antes las mujeres cuidaban a los hijos y la casa. ¿Se acuerdan ustedes? Pues yo me acuerdo. Nunca me acuerdo que mi mamá haya salido a trabajar a ninguna parte. Ella estuvo todo el tiempo cuidando de los hijos y del esposo. No salía. Claro que se vivía diferente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el mundo, el sistema no exigía tanto. Nosotros nos contentábamos, los hijos tenían que contentarse con la ropita que hubiera. Y nos contentábamos con la comida que hubiera. Y con el rancho que tuviéramos nos contentábamos. Hoy es así, no. Hoy hay una exigencia exagerada, ¿no es cierto? La casa tiene que ser así como la casa del otro. Si el otro le puso cerámica, yo también tengo que ponerle. Y si el otro le puso enchapes, ¿no? También tengo que ponerle. Y el consumismo nos está invadiendo. Entonces no hay plata que alcance. Pero realmente no es porque sea una necesidad, sino porque a veces son lujos que nosotros queremos traer a la vida. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo tiene que trabajar. Y pensamos que estamos haciendo una gran cosa, pero realmente estamos cometiendo un grave error. ¿Sabe cuál es el error que estamos cometiendo? Descuidando la casa, y sin darnos cuenta la casa se va abajo tarde o temprano. ¿Y por qué se me cayó la casa? ¿Y por qué se me dañó la familia? ¿Y por qué pasó esto? Bueno, porque nos fuimos para otro lado, porque descuidamos lo fundamental. Entonces, cuando se abandonan los principios que Dios estableció, viene la ruina. Tarde o temprano la ruina llega, y nosotros, como conocedores de la Biblia, ni deberíamos preguntarnos qué es lo que está pasando, porque ya la respuesta está en la palabra. Entonces, esa es la diferencia entre el hombre y la mujer. El hombre tiene que responder económicamente por su casa, y si no es capaz de responder, entonces mejor quédese solo. La mujer, según la Biblia, tiene que cuidar de su casa y de su familia, y si no es capaz de hacerlo, entonces mejor quédese sola. ¿Por qué? Porque después tenemos grandes problemas. Ahora, ya hay muchas personas que estamos metidos en el asunto, porque pues la corriente nos va llevando, ¿no es cierto? Pero hay que procurar por todos los medios, mis amados, por todos los medios, acomodarnos, ajustarnos a lo que dice la palabra, esforzándonos de la mejor manera para poder hacerlo. Entonces, ¿cómo se construye una familia? Primero, fomentando la unidad. Fomentando la unidad. Evitando todo lo que ponga a los miembros de la familia unos en contra de otros. Las casas que están bien amarradas, bien unidas, con sus columnas, con sus vigas, son las que se sostienen, ¿verdad? Una casa que no está amarrada entre sus columnas, entre sus vigas, se va a ir al piso. Entonces, importante, hermano, fomentar la unidad dentro de la familia. Y eso es sabio.
No podemos nosotros, ni hombre ni mujer, tratar de poner a los hijos en contra del papá o en contra de la mamá. Eso es un grave error. Mamás que tratan de poner a los hijos en contra del papá, hablándole mal del papá. Es que su papá esto, es que su papá lo otro, y las quejas no son para los hijos. Y los hijos van tomando una imagen negativa del papá, se van llenando de resentimiento, y en cualquier momento ese resentimiento sale a relucir con ofensas en contra del papá, con groserías en contra del papá. No se puede. Miren, los problemas de la pareja son de la pareja. Y qué bueno que pudiéramos mantener a nuestros hijos alejados de esos problemas, ¿sí o no? Pero hemos llegado al grado de insensatez de las personas, hombres o mujeres, que piensan que si le hablan mal al hijo del papá, le están haciendo un daño al papá. O si le hablan mal al hijo de la mamá, que le están haciendo un mal a la mamá. No, tenemos que entender que el daño se lo están haciendo ¿a quién? Al hijo. Porque lo están envenenando. Eso es como inyectarle veneno al corazón, y el que va a sufrir después es el hijo, ¿no? Que no tiene nada que ver en el asunto, que está ahí en medio de una batalla de la cual él no tiene nada que ver. Entonces, primero, no es sabio fomentar discordias dentro de la casa. No es sabio. Mire, cuando sucede eso, cuando hay hartos hijos, ¿no? Entonces, generalmente lo que pasa es que los hijos toman partido, ¿no? El uno se inclina a defender al papá, el otro defiende a la mamá, y el que defiende al papá entonces se vuelve enemigo del que defiende a la mamá, y ya hay un grave problema ahí. Entonces tenemos que aprender con sabiduría a manejar esto. Vamos a mirar un caso de lo grave que puede ser esto. Es grave. Hay un caso en la Biblia que está en Génesis, capítulo 27, versículo 1. Leamos desde el 1, denme este tiempo para poder leer un poco con detenimiento. Un caso muy especial en la Biblia, que nos muestra cómo el favoritismo de los hijos, de los padres con los hijos, la preferencia, la adulación a veces, que adulan a uno más que a otro, eso es grave dentro de la familia. Génesis, capítulo 27, versículo 1. Bueno, aquí está la historia de Isaac, de Rebeca y de sus dos hijos. Uno se llamaba Jacob, y el otro se llamaba Esaú. Bueno, si usted puede seguir la lectura ya, y si no, escuche. Simplemente dice así: cierto día, cuando Isaac ya era viejo y se estaba quedando ciego, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Sí, padre, respondió Esaú. Yo ya soy un hombre viejo, dijo Isaac, y no sé cuándo moriré. Toma pues tu arco y una aljaba llena de flechas y sal al campo abierto a cazar un animal para mí. Prepara mi comida preferida y tráemela aquí para que la coma. Entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a ti y a mi primer hijo varón antes de que yo me muera. Versículo 5, mire lo que hace Rebeca. Rebeca era la mujer. Rebeca oyó lo que Isaac le había dicho a su hijo Esaú y salió. Dijo, entonces cuando Esaú salió a cazar un animal, ella le dijo a su hijo Jacob: escucha, oí a tu padre decir a Esaú: caza un animal y prepárame una comida deliciosa, entonces te bendeciré en presencia del Señor antes de morir. Versículo 8, ahora hijo mío, escucha, haz exactamente lo que yo te diga. Vete a los rebaños y tráeme 2 de los mejores cabritos. Con ellos prepararé un plato favorito de tu padre. Después lleva la comida a tu padre para que se la coma y te bendiga antes de morir. Pero el hijo le dice: pero mira, mi hermano. Respondió Jacob a Rebeca: mi hermano es muy velludo, en cambio mi piel es suave. Y si mi padre me toca, entonces se dará cuenta de que intento engañarlo, y en lugar de bendecirme, me maldecirá.
Pero su madre respondió: entonces que la maldición caiga sobre mí. Hijo mío, tú simplemente haz lo que te digo, sal y tráeme los cabritos. Dejemos hasta ahí la lectura. Si usted quiere leer la historia completa, que es muy bonita, léala en la casa. Pero mire, en la costumbre de los israelitas, la costumbre era que cuando el padre moría, el hijo mayor tomaba la responsabilidad del padre. Y tanto la mamá como los hermanos tenían que verlo como la figura del padre que ya no estaba, el hijo mayor. Y él heredaba todo, él tomaba la herencia, él tomaba la bendición, esa era la costumbre. Entonces, este hombre, Jacob, ya estaba viejo, póngale cuidado, viejo y ciego. Isaac. Y ya estaba presintiendo la muerte. Ya me voy a morir. Y él dijo, bueno, como ya la muerte está cerca, entonces yo voy a hacer lo que me toca y voy a transmitirle esta bendición a mi hijo mayor, que es Esaú. Bueno, eso era lo correcto. Pero la mamá, una mujer que no era sabia, una mujer insensata, de la que no se debe seguir el ejemplo, estaba escuchando detrás de la puerta. Por eso a veces es malo escuchar detrás de las puertas, ¿no? Escuchando detrás de la puerta lo que no debía. Y se dio cuenta de que había llegado la hora de que el padre iba a bendecir a su hijo. Bueno, le dijo: hazme una comida, esa era una celebración. Y ella, cuando el hijo mayor sale a cazar el animal para hacer la comida, ella llama al otro hijo y le dice: adelantémonos, tráeme un cabrito, 2 cabritos, hagamos la comida que a tu padre le gusta, y para que te dé la bendición, una bendición que no le correspondía. Ellos lo que planearon fue engañar a un hombre ciego, a un hombre imposibilitado, burlarse de él, engañarlo, ofenderlo, faltarle al respeto de esa manera. Bueno, este muchacho era consciente de lo que estaba haciendo, porque no era inconsciente, porque le dijo: mamá, pero ¿y si mi papá me descubre, no me va a maldecir en vez de bendecirme? Y esa señora ignorante le dijo que la maldición caiga sobre mí. Pero ella no sabía de lo que estaba hablando. Porque qué duro, ¿no es cierto? Es desafiar a Dios de esa manera y decir: yo hago lo que quiera, no importa que me caiga la maldición. Pero cuando la maldición ya está ahí, ahí lloramos, pero ya no hay remedio. Entonces, mire la historia tan interesante. Lo engañaron. Había un problema. Esaú era velludo y el otro era lampiño. Entonces él dijo: bueno, ¿yo qué hago si mi papá me toca? Porque seguramente lo iba a palpar. Entonces dijo: bueno, coge las pieles de los cabritos y se los amarró en los brazos. Entonces cuando te toque, entonces va a pensar que eres Esaú y te va a dar Y así fue, engañaron al viejito. Lo engañaron. Le dio la bendición al que no era. Cuando Esaú llega, dice la historia, a reclamar lo que le correspondía, dice: bueno, papá, aquí está la comida, ¿dónde está mi bendición? Y el papá entonces dice: bueno, ¿qué pasó aquí? Yo ya di mi bendición. ¿A quién se la di? ¿Quién vino? Ahí se dio cuenta de que lo habían engañado. Y dice que él lloró amargamente. Y le suplicaba: ¿no tienes otra bendición para que me des? Y no podía. ¿Por qué? Porque solamente podía bendecir a uno de los 2 hijos. ¿Cómo sería el dolor y la rabia que él sintió en su corazón? Pero mire usted cómo se actúa de una manera tan insensata, sin tener en cuenta las consecuencias. ¿Por qué hizo ella esta mujer? ¿Sabe por qué? Porque ella no quería a su hijo Esaú, no lo quería. Ella prefería a su hijo Jacob. Era el preferido de ella, era el niño de ella. De ahí que, hermano, es muy peligroso que los padres tengan preferencia con sus hijos. Nunca caigan en el error de tener preferencia con los hijos. Que a este hijo le doy todo y al otro le doy nada. Que para él hay todo y para el otro nada. ¿Sabe que está sembrando una persona en el corazón? Está sembrando resentimiento, está sembrando rabia.
Y a veces sucede en las familias, ¿verdad? Uno es el que hereda todo y a los otros los dejan sin nada. Eso no es actuar con sabiduría. Los padres tienen que ser equitativos con el amor, con lo que entregan, con lo que dan. ¿Por qué? Porque esas actitudes, hermano, están dañando el corazón de los hijos y están trayendo guerra dentro de los hogares. ¿Cuántos hijos hoy, cuántas familias, cuántos hermanos no aborrecen a sus hermanos? ¿Cuántas peleas y hasta muertes, no? El hermano que mató al hermano, ¿por qué? Porque se sintió defraudado. Hay que ser muy sabios en este sentido. Los hijos no heredan porque son buenos o porque son malos. Los hijos heredan porque son hijos. Y si usted lo concibió y si usted lo dio a luz, es un hijo y ya tiene derecho. Pero a veces clasificamos, ¿no? A este lo quiero más porque este es más bueno conmigo. ¿Sabe lo que hizo Dios con nosotros? A los más malos los amó más. ¿A quiénes hay que amar más? Al malo, al que está mal. A ese hay que quererlo más. Entonces se desató un problema acá. Miremos el versículo 41 al 45 y ahí está el resultado de esta acción insensata de esta mujer llamada Rebeca. 41, ya pasó todo esto, ¿no? Engañaron al hombre. Y miren lo que dice el 41. Desde ese momento, así estamos, ¿no? Desde ese momento, Esaú odió a Jacob. ¿Desde cuál momento? Desde el momento en que lo engañaron. Odió a Jacob porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar. Pronto dice: haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano Jacob. Que termine el duelo, que termine, como dicen por acá, el novenario, y yo lo mato, lo voy a matar. ¿Sí? Mire el resultado. Entonces, dice el versículo 42, entonces Rebeca, la mamá, se enteró de los planes de Esaú y llamó a Jacob y le dijo: escucha, Esaú se consuela haciendo planes para matarte. Así que, hijo mío, presta mucha atención, prepárate y huye a casa de tu hermano Labán en Harán. Mi hermano Labán en Harán, quédate allí con él hasta que tu hermano se calme. Cuando él se haya calmado y olvide lo que le hiciste, mandaré a buscarte para que regreses. ¿Por qué tendré que perder a los dos hijos en un solo día? Mire, eso es ser insensato. ¿Cómo es que después de que trama todo este engaño, después se pregunta: ¿y por qué tengo que perder yo a mis dos hijos? Pues ella fue la culpable, ella fue la responsable, ¿sí? Y los perdió a los dos. ¿Por qué? Porque el hijo que más amaba, para quien quería todo, tuvo que huir. Y Aram era una tierra muy lejana. Y fueron muchos años que pasaron para que ellos dos se encontraran. La Biblia, ¿no?, narra la historia. Muchos años. Y todos esos años ella vivió privada de la compañía de sus hijos. Esaú la aborreció por lo que le hizo. Y Jacob la abandonó, y el destino de esta mujer fue quedarse totalmente sola porque su esposo ya estaba muerto. ¿El resultado de qué? Del engaño. ¿Por qué lo hizo? Es la pregunta. ¿Por qué? Uno, ambición, ¿no? Ambición. Y como ella manejaba al hijo, ella lo manejaba, entonces dijo: bueno, lo que él herede, yo lo voy a seguir manejando. Ambición. Otro, egoísmo. No quería que su hijo Esaú tuviera lo que le correspondía, lo quería para ella. Y lo otro, que me parece también importante, es tener a ese hijo como el consentido. La Biblia dice que los hijos consentidos terminarán avergonzando a su madre. Así es, por eso no se puede consentir a los hijos. No, lo que es del César, como dicen, lo que es de Dios, a Dios, y lo que es del César, al César. A cada uno lo que le corresponde.
Pero estas historias se ven constantemente, ¿o no? ¿Será que estamos equivocados? Se ven constantemente, ¿no? Uno es el que aprovecha, uno es el que, es el que tiene todo, mientras que los otros a veces no dicen nada, ¿no? A veces hay hijos que no dicen nada, pero en el corazón está ese sentimiento. Entonces, miremos y aprendamos de este ejemplo. Una decisión equivocada puede dañarnos la vida, no solo a nosotros, sino también a nuestros propios hijos. Actuar con sabiduría, ¿qué es? Es darle a cada cual lo que le corresponde. Eso es justicia también, en el afecto, en lo que le corresponda. Y no solamente esto, ¿no? Porque este es un ejemplo, en muchas otras cosas más. Fomentando la unidad, no podemos fomentar el desacuerdo. No se puede aprovechar de que el papá está mayor para engañarlo. Se aprovecharon de que él no veía, porque si él hubiera visto, no lo hubieran podido engañar. Hermanos, los viejos, los mayores, se vuelven ciegos, se vuelven sordos. ¿Sabe por qué se vuelven sordos y ciegos? De tanto trabajar para darle alimento a sus hijos, para sostener su hogar. Terminan limitados. Y no es justo que los que fueron beneficiados del trabajo, del esfuerzo de un padre, se aprovechen de la imposibilidad para engañarle y para burlarse de esa persona. ¿Le parece justo a usted? A mí no me parece justo, ¿sí? Esas personas que ya no pueden moverse, que ya no pueden caminar, que ya no oyen, que ya no ven, son personas dignas de respeto. Hay que ayudarlos, hay que quererlos, hay que amarlos, ¿no? Y no tratar de ¿qué? De engañarlos. ¿No? ¿Le parece que eso es justo? No, no es justo. Pero eso se da, hermano, eso se da. Entonces Dios nos enseña de una manera muy práctica lo que nosotros tenemos que hacer. Y recuerde que lo que uno le hace a los padres, es posible que los hijos se lo hagan a uno también. Entonces, la Biblia dice que todo lo que uno siembra, ¿qué? Eso cosecha. ¿Cuántos padres abandonados? Allá en un rincón, no pueden opinar, no pueden decir nada de lo suyo, de lo que les pertenece, de lo que se ganaron con el sudor de la frente. Entonces, eso no me parece justo. ¿Cuántos hijos viven planeando? ¿Cuándo se muere, no? ¿Y a qué horas se muere para que me entregue, para que me toque lo mío? ¿Cuál mío? Suyo fuera si lo hubiera trabajado, suyo fuera si lo hubiera, ¿no? Lo hubiera sudado. Si el padre quiere, puede darle. Y si no, nadie puede desearle el mal a otro para quitarle lo que por derecho se ganó. Pero así es. Así que, hijos, tengamos mucho cuidado con esto, ¿no? Mucho cuidado con estas cosas. Bueno, la otra cosa, ya terminando acá, es, hablando de fomentar la unidad, tenemos que mirar una cosa que es muy importante, y es que debemos tratar de cultivar la armonía dentro de nuestra casa, no creando conflictos, sino procurando la paz. Un padre o una madre no pueden vivir echándole más leña al fuego. Que hay un problema, entonces hagámoslo más grande. No, tenemos que apagar. ¿Por qué? Porque se trata de nuestra casa, se trata de nuestra familia. Hermano, y nadie consciente, nadie inteligente va a querer que su familia, su hogar se convierta en un incendio, sino que haya ¿qué? Paz y tranquilidad. Entonces hay que tratar, mira, hay un proverbio, 2 proverbios que hablan de lo difícil que es vivir en una casa donde hay problemas, donde continuamente hay problemas. Aquí está dirigido a la mujer, pero como ya dije al principio, esto es aplicable tanto al hombre como a la mujer. Proverbios capítulo 21, versículo 19. Ahí lo tenemos, que dice:
letras grandes. Es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos. ¿Será que hay esposas así? Bueno, aquí no. Entre las de aquí no. Pero no podemos caer en el error. Dice, es mejor vivir solo y en el desierto que con una esposa. Dos cosas son el problema. Una, que se queja. Es un problema la queja. Bueno, ¿queja de qué? ¿No? Bueno, pues yo me puedo quejar si me duele, ¿cierto? Pero si no me duele, entonces no me puedo estar quejando. Pero esto también es aplicable a los hombres, porque también hay hombres, ¿cómo se dice? Quejosos, quejambrosos, ¿cómo se dice? Bueno, ¿cómo sea? Quejándose a toda hora. Que se queja de la comida, que se queja de la ropa, que se queja del sol, que se queja de la lluvia. Y convierten la casa en un hospital donde solamente se oyen quejas por aquí, quejas por acá y quejas por acá. ¿Sí? Y lo mismo la mujer que se vive quejando de todo, que esta casa tan fea, que esto, que lo otro, que no hay esto, que nos falta esto, que por qué no esto. ¿Cómo se puede amañar uno en una casa así? ¿Cómo se puede amañar? ¿Será que alguien se amaña ahí? Entonces la gente que tiene arranque y que se sacia, que se le llena la copa, un día dice, yo me largo. ¿Pero por qué se va? ¿Por qué es malo? ¿Por qué es mala? No. De pronto, ¿por qué es? ¿Qué? Porque se aburrió de lo que está pasando ahí. ¿Sí? Las quejas, dice Santiago, no se quejen los unos con los otros, contra los otros, para que no sean, ¿qué? Condenados. Dios nos está hablando y toca con verdades, ¿sí o no? Toca con cosas que son reales, y qué bueno que así sea. Porque si no tocara con realidades, entonces la palabra no serviría para nada. Pero toca con realidades. Y el otro proverbio está en el 25-24. 25-24 es más o menos lo mismo. Habla de lo mismo. Y dice, mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. ¿Sí? Busca pleitos. Bueno, ¿qué hacemos entonces con los errores de los demás? ¿Se los dejamos ahí? ¿Se los pasamos? ¿No decimos nada? No. El hecho no es no decir nada. El hecho es tratar de solucionar las cosas, pero sin el pleito, ¿sí? Sin la amenaza, sin la gritería, porque eso es lo que aburre. Eso es lo que aburre. Entonces, si hay cosas que solucionar, las podemos solucionar, pero no hay necesidad de pelear para solucionar un problema. ¿O sí? ¿Qué dicen ustedes? No. Pero peleamos cuando hay cosas en el corazón. Cuando no solamente es porque llegó tarde, no es solamente porque no llamó, no es solamente porque se le olvidó traer la sal, no. Son cosas que hay guardadas, que se vienen acumulando. Y se toma el detalle ¿para qué? Para sacar a relucir todo lo demás. Por eso dice la Biblia que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Tenemos que hablar, pero tenemos que buscar el momento oportuno. No es inteligente que la mujer esté esperando al marido para hacerle el reclamo cuando él llega cansado de haber trabajado un día debajo del sol, ¿no? Y ahí está en la puerta esperando. No es inteligente hacer un reclamo en esas condiciones. ¿Por qué? Porque va a haber una reacción violenta. Hagamos los reclamos, preparemos el ambiente. Bueno, listo, hagamos una buena comida, vayámonos a caminar, salgamos al parque y allí tranquilos conversamos del asunto. ¿No le parece que es mejor? Y se puede llegar a acuerdos. Eso es entendimiento, eso es sabiduría. Bueno, mis amados, entonces terminamos así, hablando de la necesidad de ¿qué? De ser inteligentes. Cuide lo que dice, mi amado.
cuide lo que dice. No lance palabras sin pensar. A veces en el momento de la rabia lanzamos palabras contra el marido, contra la mujer y aún contra los hijos. Y después decimos, no, eso fue por un momento de rabia, yo no sentía eso, pero ¿sabe qué? La palabra ya hizo efecto en el corazón de la persona, ya hizo el hueco ahí y ya no hay remedio. Por eso dice la Biblia, no actúen sin pensar, sean entendidos, ¿no? Y como dicen por ahí hay un letrero que dice, antes de poner a funcionar la lengua, conecte el cerebro, dice, ¿no? Piense lo que va a decir, porque nada de lo que se diga se queda sin un efecto. Todo lo bueno y lo malo tiene un efecto en la vida de las personas. Que Dios nos bendiga entonces y que esta palabra nos ayude a mejorar nuestra convivencia para tratar de vivir en paz. ¿Por qué, hermano? Porque lo único a lo que podemos aspirar es vivir en paz y que nuestra casa, hermano, se convierta en un lugar de paz. En un lugar donde usted quiera llegar, donde se amañe, ¿sí? Porque hay paz y hay tranquilidad. Señor, queremos agradecerte por este tiempo en el que tú, Señor, nos hablas a través de este tiempo, de esta palabra. Tú nos enseñas, Señor, cómo vivir en tranquilidad y en paz. Dios de los cielos, es tu palabra la que nos hace entendidos, Señor. Es tu palabra la que nos da la inteligencia para poder, Señor, tratar a los demás. Especialmente, Señor, pedimos sabiduría para conducir a nuestras familias, Señor. Dios, ayúdanos a entender que tú nos asignaste una tarea como esposas, como esposos, como hijos. Y que si cumplimos con lo que dice tu palabra, tendremos hogares de bendición, hogares bendecidos. Señor, ayúdanos a poder aplicar esto a nuestras vidas, porque para eso tú lo dejaste escrito en tu palabra. Señor, permite que estos últimos tiempos los podamos vivir en paz, porque eso es lo que tú dices. Tu palabra dice que cuando el Señor venga, debemos ser hallados viviendo irreprensibles, sin mancha y en paz. Y se puede hacer si realmente seguimos la instrucción de tu palabra. Bendito seas, Dios, por amarnos tanto y por ser un Padre que nos aconseja de esta manera. En el nombre de Jesús. Amén y amén.